grabar en esta computadora. Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta tutoría y masterclass de la cuarta unidad, en donde nosotros pues prácticamente vamos a trabajar ya, ir finiquitando los temas que hemos venido de una u otra manera, hemos venido trabajando a lo largo de estas actividades. Entonces, esta última masterclass como que va recogiendo todos estos contenidos, ¿no?, realizados. Por una parte, como siempre lo realizo, eh, recojo brevemente un recorrido breve de lo que son los ejes temáticos ya para generar la cuarta unidad. La primera unidad, la ética, como siempre vengo diciendo, es una asignatura muy importante, es una asignatura sobre todo que nos permite a nosotros identificar e ir trabajando justamente respuestas al contexto actual en el que nosotros vivimos y nos desenvolvemos. De ahí que la primera unidad justamente trató, identificó esa gran diferencia entre lo que es el sujeto ético y el sujeto moral. Los dos son dependientes, sin embargo, cada uno marca su propio contexto. En el caso de la moral, pues hablamos de un tema muy social, de las normas establecidas, y en el caso de la ética, se reconoce el actuar personal, el actuar que cada uno vamos generando y vamos teniendo. A este actuar se suman herramientas como son los valores, justamente, que permiten darnos herramientas junto a las decisiones de los dilemas éticos. Entonces teníamos el valor de la personalidad de la persona, teníamos el valor de la responsabilidad, teníamos los principios, perdón, el principio de la responsabilidad, de la autonomía, el principio de la dignidad humana, etcétera. Entonces, estos principios que se vieron justamente en la primera unidad sirvieron para que nosotros vayamos entendiendo cómo el sujeto ético debe ser en el mundo un ente que aporte, un ente que marque una diferencia. No esperamos justamente llegar a ser profesionales, sino ya, digamos, en este sentido, a esta experiencia que es ya algo personal, familiar, social y académica. Entonces, desde ahora nosotros podemos ir generando. No es fácil, decía yo en las primeras unidades, ser un sujeto ético, porque demanda de mucha convicción, demanda de mucha coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que siento y lo que actúo. Por eso es que mis respuestas van determinadas no solamente al ente moral costumbrista, sino al ente cognitivo. Si yo doy una respuesta, debe estar afirmada el por qué. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo voy a clases no es porque me están pagando un sueldo, sino porque es una responsabilidad que yo adquiero y está establecida en mi contrato, en mi horario de trabajo, y en la planificación de esta asignatura, que este día tengo que tener yo la tutoría académica en la modalidad en línea. Entonces, si ven, eso, o sea, no vengo porque soy profesor y porque realmente tengo que cumplir una obligación. No, no, no. Cumplo la obligación moral escrita, pero también cumplo profesionalmente frente a unos elementos epistemológicos, cognitivos, que me dicen que así debo actuar. Igualmente, de la misma manera me pide que debo estar conectado a las horas de la tutoría para que los estudiantes puedan hacer sus respectivas interrogantes. Y eso es lo que ha pasado. Usted revisa y están las clases, no están las tutorías. Ya es responsabilidad del estudiante si se acerca o no. Entonces, en este sentido, la primera unidad marca claramente esta pauta, ¿no?, de reconocer la diferencia entre la ética y la moral. En un segundo momento, nos encontramos ya con los sistemas éticos. ¿Cómo se fue formulando los sistemas éticos a lo largo de la historia, ¿no? En la antigüedad, los pensadores como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, que fueron abriendo paso por estas grandes escuelas, ¿no? La escuela del hedonismo, la escuela de las virtudes, la escuela del cristianismo como tal,
la escuela kantiana, la escuela de Carlos Marx, de la liberación, etcétera, etcétera. Estas escuelas que de una u otra manera tienen como fin buscar la eudonomía. Eudonomía que para el mundo griego era la búsqueda de la felicidad, que el hombre sea feliz, una sociedad equitativa, una sociedad justa, una sociedad, como dice Manuel Kant, que los hombres cumplamos cada uno con su deber. Entonces, en estos lineamientos, en esta búsqueda, las escuelas aportan y aportaron con diferentes elementos, de manera que se llega a la tercera unidad ya con muchas herramientas en la cabecita para que usted pueda ir debatiendo y actuando. Y si usted se va a dar cuenta, uno dice en la segunda unidad, entonces yo trabajo con esta X, yo soy un ético kantiano, yo soy un ético hedonista, yo soy un ético virtuoso, etcétera, porque ya puedes diferenciar cuál es la ética que manejas en tu vida. Dicho esto, llegamos a la unidad número 3, en donde todos estos principios, estas escuelas éticas, estas herramientas que hemos venido promulgando, invitan a que nosotros tengamos que tener en cuenta mucho el sentido de la afectividad, el sentido de la sexualidad y la afectividad dentro de la persona en un desarrollo como tal, y en ese comportamiento de la relación personal y la relación con el otro. Y el otro hablando desde el sentido afectivo como tal, el sentido del enamoramiento, el sentido del matrimonio, el sentido del amor en sus diversas direcciones, amor a Dios, al prójimo, etc. Este mundo afectivo cargado de emociones muy ricas que potencializan y estabilizan también el actuar frente a la familia, frente a la pareja, frente a la sociedad, bajo términos cristianos, bajo términos que realmente van de la mano con el sentido de la dignidad de la persona. Dignidad de la persona que se encuentra enraizada en Cristo Jesús. El cristianismo, por excelencia, en su primer siglo, denota mucho este sentido de la dignidad, del respeto. Jesús marca, ¿no?, en su estilo de vida, un respeto hacia los derechos, hacia los deberes que tienen las otras personas. Eso es la dignidad humana. Y llegamos justamente a la cuarta unidad, en donde nosotros vamos a visibilizar lo que es el tema de la ética social, de la ética política, de la ética económica, de la cultura de la vida como tal, y finalizamos con algunos cuestionantes sobre el tema de la bioética, que es un tema moderno que se actualiza, ¿no? El tema de la fertilización in vitro, etcétera, el tema de las nuevas vacunas, hay un mundo de cosas que van apareciendo, todos en favor de la vida, ¿no? Todo, o sea, hasta dónde es permitido el aborto, no es permitido el aborto, cuáles son aquellos criterios que rigen justamente, cuáles son los principios éticos que rigen una decisión de esa magnitud, pero siempre nosotros vamos tomando en cuenta la direccionalidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra dirección? En el caso de la UPS, de la Salesiana, de esta asignatura de ética, la direccional que no debemos perdernos es justamente esta ética cristiana, ¿no? Una ética que pone a la persona en el primer plano. Esta persona que está cargada de derechos y responsabilidades y obligaciones que tiene que cumplir. Una ética que promulga el bien común, una ética que promulga la solidaridad, una ética que promulga diferentes aspectos de la vida. Esa es la ética que se pregona en la UPS y que tratamos con esta asignatura de realizar y llegar al objetivo inicial planteado. Entonces, ahora pues voy a compartir las láminas para ir trabajando brevemente todos estos temas mencionados, recordando que en esta modalidad en línea, pues obviamente siempre tiene que ver el tema de la autorrealización, de la autoformación, en el sentido de complementar lo que en una hora de clase se ve. Ahora tenemos a un estudiante que nos acompaña, Joel Paucar, pero hay veces que uno está solo. Entonces, ¿por qué? Porque entienden que la modalidad no es una obligación venir a clases. Sería importante, sería ético que usted se presente, pero mire, por aquí empieza la práctica de la ética en cuanto a la responsabilidad, ¿no? No ha sido de esa manera. La modalidad permite que usted pueda ver las clases posteriormente en su casa, pueda en la hora que tenga tiempo y realizar sus tareas. Y lo que sí es un poco, digamos, sagrado aquí, que no debemos perder de vista, es que los trabajos usted debe subirlos de acuerdo a la programación
y a la hora que está señalada la evaluación y la fecha. En un caso que tenga un problema porque no lo entendió, porque a veces situaciones o el material no está muy claro, entonces tenemos la oportunidad de ir durante el mes, porque cada mes estamos trabajando en unidad, durante el mes acercarse, escribir y decir, mire, ¿sabe qué? Tengo esta dificultad, no entiendo este tema, porque este autor dice de esta manera, etcétera, o se me complicó la prueba. Y aquí nosotros nos acordamos y vemos si es prudente abrir o no abrir el sistema para que se pueda generar esa nota. Esto es lo que se ha venido trabajando en esta modalidad, que es una segunda experiencia que se han ido corrigiendo errores, ¿no? Dicho esto, entonces voy a terminar con la tercera unidad, recordándoles también a ustedes, digo esto hago un poco de tiempo si alguien me se cuenta, recordándoles a ustedes una situación concreta. Tenemos trabajos y pruebas en las 4 unidades, pero hay un examen que es al finalizar. Y ese examen vale 40 puntos y estar todos pendientes de lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y a la fecha que se tiene que subir. Bien. Digo esto porque muchas veces sí revisan en las clases, revisan el audio y lo repito varias veces de manera que seamos congruentes y consecuentes con lo que vamos a hacer. Comparto entonces ya en ese sentido. Voy a compartir la cuarta unidad, la que corresponde a este día, ¿no es cierto? Ética y sociedad y vida. 3 temas muy concretos que vamos a trabajarlos. En este caso, por un lado tenemos la cultura de la vida y la cultura de la muerte. La ética desde la visión política y económica, como estábamos trabajando, lo decía, y el tema de la bioética como la opción fundamental por la vida. Un panorama sociocultural que atraviesa la humanidad, ¿no? Es decir, cómo ve la sociedad, la cultura. Cultura viene del latín cultus, que significa cultivo, ¿no? Entonces, en este cultivo de cosas, en este ver resultados justamente de lo que estamos nosotros teniendo como sociedad, a eso se refiere en el panorama sociocultural, vemos una mutilación de corte, ¿no? Que se ha dado históricamente, generacionalmente, de amenazas sobre la vida de las personas y los pueblos. Amenazas en cuanto a guerras, plagas, hambres, endemias, etc. Por un lado, estamos pasando ya el tema del coronavirus, porque lo nombro porque estamos muy cercanos. Este coronavirus que nos ha mutilado a muchas familias, dejándonos sin amigos, sin padres, sin madres, sin familiares cercanos, mutilando a veces familias enteras, dejando un dolor sumamente fuerte y no sé por qué. Entonces tú vas viendo y a lo largo de la historia, ¿no? No es la única pandemia que ha habido la peste negra, ha habido varias pandemias, pero lo diferente de esta pandemia es cómo se fue combatiendo, cómo fue la ciencia de la mano realmente descubriendo que el valor de la persona es importante, ¿no es cierto? Si no, caso contrario, pues nos dejaban morir a todos. Y por eso es que en un tiempo récord, casi un año, menos de un año, fueron apareciendo las vacunas que iban contraponiendo esta gran enfermedad que durante el 2021 han dejado secuelas muy importantes. Tenemos el caso de la guerra, ahora actualmente en el otro continente, esta guerra pues, que realmente ha sido muy política, económica, pero que no deja de preocuparnos. Ahora el aceite se dice que cuesta mucho o su precio es muy alto por la causa de la guerra de Rusia. Entonces, estas dimensiones quedan muy inquietantes, ¿no? El mismo hecho de la vida como tal, el mismo hecho que van apareciendo la tecnología como parte de la ciencia, ¿no? La ciencia y la tecnología van de la mano. Entonces, la tecnología con los nuevos descubrimientos, a veces en favor y a veces en contra de la vida como tal, van agudizando, ¿no? Son expresiones de muerte que ahora es mucho más fácil el tema del aborto, que las crisis
que se van presentando muchas veces no son tan espontáneas, sino que se van generando en laboratorios. Esta mentalidad diferente, que es un efecto a veces de la deseducación, no todos tienen acceso, no es muy fácil, y los tipos de educación también han sido cambiantes. Todo esto ha ido generando, pues se habla de la crisis de valores, es peor del valor cristiano como tal. A lo largo de la historia nos encontramos nosotros con las generaciones X, generaciones Y, generación Z, esta nueva mentalidad del mundo joven, moderno, que está de la mano con la tecnología, en donde ya los valores familiares son distintos y si analizamos cada época, realmente una con otra tiene sus diferencias. Entonces, todo esto ocasiona que tengamos nosotros una idea errónea de lo que es el sentido de la libertad, ¿no es cierto? Una libertad que decíamos en la primera unidad, un principio que apunta al actuar de las personas con responsabilidad. Entonces, esto ahora ya no es mucho, ¿no? Más bien es la irresponsabilidad que se da en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito de tomas económicas, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, mencioné a nivel ámbito educativo. Entonces, ¿cómo estamos tomando nosotros? Va matando a veces ese sentido de realmente hacer lo que debemos hacer. A veces las consecuencias no las asumimos de manera responsable. Entonces nos volvemos divertidos, ¿no? Pensamos que nuestra toma de decisión, nuestra acción es la correcta. Cuando eso ofende a las otras personas, vamos en contra de la dignidad y rompemos todo el estatus de la libertad. Entonces, esa idea errónea es la que la ética en su primer capítulo trata de ir sacando, ¿no? En este mundo muy complicado, mundo subjetivista, ¿no? Mundo superficial, mundo de vivir el momento, el mundo de tener más que el ser, el mundo del tener, de las cosas, del neoliberalismo, de no me importa a quién pise para sobresalir, etc. Y no del ser humano como tal, de un ser que es cuerpo, que es alma, que es espíritu, que es un ser trascendente, un ser que piensa que después de lo material, de la vida como tal, hay una vida espiritual. Eso se ha perdido. Por eso se llama cultura de la muerte, ¿no es cierto? Esa deformación individual social. No vayamos tan lejos. Yo siempre quiero ir mirando los contextos de nuestra realidad. Y nuestro contexto social realmente nos es preocupante. No hay acceso a la educación, un gobierno que promete muchas cosas. No soy correísta ni quiero generar aquí criterios, solo hago lecturas de cómo vivimos, ¿no? Entonces, una lectura de cómo vivimos son políticas que realmente, un sistema político que no brinda confianza, ¿no? Ni laboral, ni educativa, ni económicamente. Miremos cómo estamos en el costo de la vida. Si algún papá me está escuchando o mira el video, podrá decir, ¿no es cierto?, cómo nos sangran muchas veces el bolsillo por cosas que no tenemos que pagar, IVAs que se inventan. O sea, si esto lo único que hace es que, a ver, me voy a asegurar yo y mi familia y bueno, ya no me interesa el resto, ¿no? La individualidad, el individualismo. ¿Cómo salgo de esto? No cómo salimos, sino cómo salgo de esto. La delincuencia Guayaquil como tal. O sea, realmente es preocupante. Entonces, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos y decir que todo está bien, no, no está bien. ¿Ya? Ya no tenemos solamente al miedo físico de agresión, sino también al miedo económico, al miedo político y qué va de aquí en adelante y cómo voy a vivir. Entonces, matan esperanzas, matan formas de vida, matan pensamientos, ¿sí? Matan los diálogos racionales que se pueden ir generando por las convicciones morales que sí en algún tiempo realmente fueron las que sostenían la historia, ¿no? Y sostenían muchas cosas del mundo como tal, sostenían las crisis de valores. Entonces yo creo que se ha ido tapando con este tipo de cultura de muerte todos estos pensamientos, sentimientos, actitudes y compromisos. No de todos. Todavía existen personas que luchan en favor de la vida. Todavía existen personas que creen en un mundo diferente. Todavía existen personas que, como no digo mi persona,
personas como la salesiana que se preocupan por concebir nuevas ideas en los estudiantes de manera que el mundo sea distinto, de manera que el profesional se forme con una característica distinta a la que realmente no el mundo está diciendo. Entonces acá nosotros decimos sí a la vida, nosotros decimos sí a las nuevas existencias, no al aborto, sí a la vida, sí al amor como una vocación humana, sí a esas familias que perduran, sí a esas familias que llegan a cumplir los 50 años juntos, como empezaron, sí a esas familias prototipo, no que viven de la hipocresía, del no ser quien son, ¿sí? Sino sí a las familias que son auténticas, que son solidarias, que entienden el término de solidaridad no como una etiqueta de momento, sino como una acción que nace de sus vidas en bien de la sociedad. Sí para esa cultura de la vida en beneficio de la libertad, de no coaccionarnos, de que vayamos entendiendo que los procesos de las etapas de la vida, cada una de ellas tiene su razón de ser y debemos contagiarnos también, no de quedarnos retrógradas en el pensamiento antiguo, sino de ir caminando con los nuevos avances tecnológicos, con las nuevas culturas, con con las nuevas formas de vida, pero sin perder justamente la esencia del respeto a la persona, la esencia del diálogo, la esencia de decir la verdad por delante de todo, la esencia de la participación ciudadana, una participación que realmente no sea coaccionada por diferentes elementos externos, sino que nazca de la convicción. Entonces, también decimos sí al esfuerzo permanente de la paz. La pregunta aquí, ¿qué estamos haciendo por la paz? No solo hay que asistir a rifas o a solidaridades, que está bien, hay que asistir justamente a este esfuerzo de la paz, que significa la tranquilidad. Y para tener tranquilidad significa saber decir lo que pienso, lo que actúo, bajo elementos cognitivos. Eso es la ética. Una ética que está hablando también en un entorno de la naturaleza.